bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante, programa de libros y sobre libros en ABC TV. Hoy, que estamos a días nomás del aniversario de la independencia patria, vamos a estar con la historiadora Mari Montes sobre, sin ninguna duda, dos libros. Uno, ¿quién fue María de Lara? Y el otro libro sobre cómo fue terminando el colonialismo español hasta llegarse a la independencia. Comenzamos como siempre con un recorrido por bibliotecas y hoy con una muy especial. Vamos hasta España, hasta la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Fue fundada por Felipe II, se halla en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial. Les cuento que forma parte del patrimonio esta biblioteca del Monasterio del Escorial. ¿Cuándo fue creada? Entre 1559 y 1565. Ustedes saben que figura el Apocalipsis figurado, quizás el más importante, por cierto también una obra de San Agustín, supuestamente escrita esta obra de su puño y letra. Cuenta con miles de manuscritos griegos procedentes de Sicilia, también algunos latinos. Les cuento que tuvo un incendio. El 7 de junio de 1671 se incendió, supuso grandes pérdidas para la biblioteca y para el conjunto del monasterio. Quedaron muchos ejemplares, pero se perdieron miles. Cuenta con una sala principal adornada por una bóveda de cañón que corona la sala. La biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, ideal para visitarla. Y también allí se encuentran, por cierto, manuscritos de Santa Teresa de Jesús. Y llegamos a la sección en que vamos a presentarles una película que tuvo como base un libro. Y esta para no perderse. Concretamente, vamos a hablar de La muerte en Venecia de Thomas Mann, llevada al cine. El libro fue publicado por el alemán Thomas Mann en una novela corta, por cierto, en el año 1912. Pero su adaptación data de 1971, dirigida nada menos que por el gran italiano Luchino Visconti. Esta cinta es una de las últimas obras del director de Rocco y sus hermanos. Les cuento el argumento que es impresionante. Un hombre ya mayor, alemán, siente que está en el otoño de su vida y va a pasar unos días a Venecia. Este hombre ya mayor, de repente observa en la playa a un chico de una belleza extraordinaria, pasó a la historia, Tazio, y comienza a surgir un enamoramiento de este hombre mayor hacia el jovencito, sin que hubiera nada entre ellos, lo que la obra va mostrando de manera muy buena, tanto el libro como la película, es ese proceso psicológico donde el hombre mayor siente que se le va acabando la vida y al mismo tiempo la posibilidad de extasiarse con la belleza. Les recomiendo especialmente La muerte en Venecia, el libro de Thomas Mann, la película de Luchino Visconti. La pregunta que quisimos hacer entonces ahora, en este día, es ¿qué libros recomiendan, qué libros leen sobre la independencia paraguaya? Salió esto. Y especialmente en la época de la dictadura, en la época de Francia, la época de Mariscal López, ahí es cuando uno ve y puede darse cuenta de cuál era el enfoque que tenían ellos, con lo que era la visión de país, de la parte de Estado que ellos tenían. Y por eso es interesante, uno lee y ve esas cosas y después compara con lo que es hoy en día, o te das cuenta que se habla mucho de ellos, pero poco o nada se aplica a lo que es de esa época. Y lo que les decía, para no perderse, está con nosotros la historiadora Mari Montes. Vamos a hablar de el proceso que condujo a la independencia de nuestro país y sobre una figura de la cual se habla mucho. ¿Quién fue realmente Juana de Lara? Ya volvemos. Y ahora sí, con la historiadora Mari Montes, para hablar de un tema que en estos días, desde luego, entra otra vez en el interés de mucha gente, la independencia patria. Mari Montes es historiadora, gracias por acompañarnos, Mari. Muy buenos días, para mí en realidad es un placer estar con ustedes y más que nada ilustrar algo de lo que fue nuestra independencia. Y ustedes vieron acá tres libros y uno de ellos ya comentábamos con Mari. ¿Quién fue realmente Juana María de Lara, Mari? Bueno, Juana María de Lara fue una mujer ilustre en la sociedad paraguaya de su época. Ella pertenecía a la familia Lara, tenía 5 hermanos. Su hermana mayor, María Ana, se había casado con Falcón, ¿verdad? Que fue a su vez padre de José Falcón, que fue ministro posteriormente en la época de los López. Bueno, Juana de Lara
no tuvo hijos propios, se había casado con un tío político suyo, Joseph Díaz de Bedoya, que había sido esposo de una tía suya, ¿verdad? Doña Luisa de Villanueva, que había fallecido. Entonces ella se casó con él, pero viuda en el año 1806. Las mujeres de esa época, digamos, tenían una doble connotación, aparte de ser ama de casa y dedicarse a las labores domésticas. Si pertenecían a cierto estatus social, eran cofrades de capillas. Ella, por su tía, que era esposa de Joseph Díaz de Bedoya, había heredado la capilla de San Francisco. Además, ella era mayordoma de esa capilla y además fue cofrade del Santísimo Sacramento de la catedral. La importancia de ella radicaba en que ya para 1811, cuando se estaban preparando los planes revolucionarios, vivían frente de la casa de los Martínez Sáenz. Si no enfrente, un poco más, porque era otra la nomenclatura, digamos, de la división territorial asuncena. Su casa lindaba con la famosa Laguna de los Patos, que en un tiempo atracaban allí barcos de menor calado. Su esposo era un comerciante que hacía la carrera se llama así, ¿verdad?, el comercio entre Asunción y Buenos Aires y todas las ciudades del Paraná. Bueno, o sea que era un rico comerciante su esposo, y ella, por supuesto, hereda esa fortuna con los 4 hijos de Díaz de Bedoya, que tienen, digamos, una importancia en los años posteriores. Bueno, es muy probable. Yo siempre digo que no se supo con exactitud todo lo que ocurrió durante el periodo revolucionario. Lo que hoy sabemos fue gracias al informe del portugués José Abreu. Voy a hacer un paréntesis con Juana de Lara y voy a hablar sobre el último gobernador, que fue Velasco. Durante el gobierno de Velasco, que él asumió en el año 1806 la jefatura del gobierno, o sea, la Intendencia de Paraguay, él había sido primero gobernador de las Misiones, y por unas disputas que había entre el gobernador de Asunción, de Paraguay, que era Lázaro de Rivera, con el virrey de Buenos Aires, entonces él fue destituido y el rey Carlos IV le nombró a Velasco como gobernador intendente de la provincia del Paraguay. Fue un gobernador que hizo muchísimas cosas, lo pueden ver en este libro. En el ocaso del colonialismo español. Sí, hizo bastante por el Paraguay, ¿verdad? Incentivó el comercio de la hierba, del tabaco. Aparte de eso, participó en las invasiones inglesas, que es una de las causas de nuestra independencia. El primero fue gobernador, después virrey. Santiago de Liniers lo había considerado bastante su experiencia militar, ¿verdad? Y le nombró jefe de la restauración de Buenos Aires después de las invasiones, y quedó 2 años allá. Mientras tanto, estuvieron en forma interina el gobernador Gutiérrez y Eustaquio Giannini, que era un italiano. Luego vuelve Velasco, ¿verdad? Y ocurren ya los acontecimientos de mayo. Y ahí te quiero preguntar directamente, Sí. ¿qué factores fueron fundamentales para la independencia? Bueno, en realidad hay muchísimos factores. Nunca hay una causa para un hecho tan trascendental como fue el de nuestra independencia. Varios fueron los factores. En primer lugar, por ejemplo, tenemos la larga tradición política de que los puestos del cabildo eran ocupados solamente por españoles. La economía estaba, digamos, a pesar de que se intentaba, de que Paraguay, siendo una provincia mediterránea,
intentaba hacer algo, ¿verdad? Siempre era coartada por la gran cantidad de impuestos que tenía que pagar por los productos. Y en lo social, como dije, ¿verdad? Siempre había una oligarquía española, más a fines del siglo XVIII, cuando llegan los comerciantes que yo le llamo la segunda oleada. La primera fue en el siglo XVI con la conquista, y la segunda oleada de españoles y extranjeros vienen hacia la mitad del siglo XVIII. Y entre eso viene justamente el futuro marido de Juana de Lara y de la mayoría de los otros comerciantes que se emparentan con las hijas criollas de las familias acomodadas de Asunción. Bueno, esa sería, digamos, una conjunto causa, de factores. Sí, uno de los factores. ¿Y el detonante? La detonante fue la invasión de Napoleón a España, ¿verdad? En el año 1808, con la excusa de invadir Portugal, porque Portugal se había salido del pacto napoleónico que tenía, ¿verdad? El pacto continental, y empezó a contrabandear con el Imperio inglés. Entonces, con esa excusa, Napoleón atraviesa España y arremete y se ubica en el gobierno español. Y ocurre algo tan singular, que es la vergüenza de Bayona, que todo el mundo la llama así, ¿verdad? Los historiadores, cuando obliga a Carlos IV a abdicar a favor de su hijo Fernando VII, sí. Y a Fernando VII lo apresa y lo lleva al castillo de Fontainebleau en Francia. ¿Y eso jugó un papel importante en la independencia paraguaya? Eso fue un papel importante, no solamente para la independencia paraguaya, sino para la independencia de toda Latinoamérica. Porque el rey español estaba tomado prisionero. Estaba tomado prisionero y el rey abdicante se va a Italia. La corte portuguesa, ¿verdad? Con el príncipe regente, que es Juan, estaba casado con Carlota Joaquina, que era a su vez hija de Carlos IV y hermana del deseado, como le llamaban, a Fernando VII. Y surge la pregunta siguiente: ¿cuándo fue entonces la independencia real del Paraguay? ¿No fue el 14 y 15 de mayo? Bueno, el 14 y el 15 de mayo, ¿verdad? El 14, en la noche del 14, se le intimó al gobernador Velasco y él dijo: yo no tengo problema, entrego el mando. Él amaba mucho al Paraguay, ¿verdad? Y era muy querido por los paraguayos. Y fue, digamos, un acto donde no hubo ni un derramamiento de sangre. Pero el 15 de mayo, ¿verdad?, lo llaman y va a formar parte del gobierno que mal llamado triunvirato. Fue gobierno provisorio de los diputados adjuntos. ¿Por qué los diputados adjuntos? Porque le invitaron a Velasco, a un miembro del comité revolucionario que era civil, que era el doctor Francia, y a un miembro del cabildo que era Juan Valeriano de Ceballos. Entonces, un español y el gobernador forman parte del primer gobierno provisorio. El 14 y 15 de mayo, se ahí. Y dice, digamos, el acta dice que Paraguay era libre de poder extraño, pero rendían fidelidad a Fernando VII. Como José de Abreu continuaba aquí, ¿verdad? Y gracias a él sabemos todo lo que pasó, todos los entretelones de nuestra independencia por el informe que él presenta. Fue Cecilio Báez quien después se fue a investigar y gracias a eso sabemos todo. Entonces, Francia sospecha de que Velasco seguía teniendo conversaciones con Abreu. Entonces lo apresa el 9 de junio. A Velasco. A Velasco. Después va a salir libre otra vez. Y el 17 de junio se congrega, ¿verdad?, una gran asamblea denominada Primer Congreso Nacional. Y allí se va a elegir al primer gobierno independiente, que fue la Junta Superior Gubernativa. ¿Formada por? Formada por presidente Fulgencio Yegro, secretario Fernando de la Mora y vocales 3
personas que van a pertenecer a los distintos estamentos. Por la sociedad civil es el doctor Francia, por los militares Pedro Juan Caballero y por la iglesia Francisco Javier Bogarín. Y en ese congreso del 17 de junio dice: el Paraguay es libre e independiente de todo poder extraño. Ya no nombran a Fernando VII como rindiéndole fidelidad a él. 17 de junio de 1812, ahí se constituye la independencia de Paraguay. Ahí, con el primer gobierno. Y finalmente, el presidente del primer gobierno entonces de Paraguay fue Fulgencio Yegros. Fulgencio Yegros, presidente de la Junta. De la Junta, sí. No del Paraguay. Y decime, ese hito del 17 de junio, finalmente, ¿qué marcó para Paraguay? Marcó el inicio prácticamente de su independencia, que fue plasmada posteriormente en 1813, cuando se elige en el Congreso Nacional de ese año el consulado, y como primera resolución se manifiesta que el Paraguay es la primera república de Sudamérica. Y quiero comentar nomás, Carlos, que el Paraguay fue el primer país en independizarse del poder de España, porque el resto fueron provincias. Por ejemplo, en México hubo un grito, pero que después de la ascensión de Fernando VII, otra vez en el gobierno, cuando fue liberado de Francia, él viene y retoma el poder España, y todas las provincias, los primeros gritos de independencia que ocurrieron en Chile, en Bolivia, o en Ecuador, o en México, etcétera, volvieron a caer bajo el poder español. Paraguay no. Paraguay no. Y Buenos Aires se independiza en 1810. 25 de mayo, Buenos Aires. No es la República Argentina. Argentina proclama su independencia el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Córdoba del Tucumán, ¿verdad? En donde Paraguay ya no mandó delegados, porque ya no pertenecía. La primera república independiente fue Paraguay. La primera república independiente fue Paraguay. Sí. Mari, muchísimas gracias, muy amable. Ok, gracias a vos, Carlos, y a tu amable audiencia. Mari Monte con ustedes en esta apasionante forma de recorrer la historia paraguaya. Volvemos enseguida. Y seguimos ahora justamente con la recomendación de la audiencia. ¿Qué libros leen? ¿Qué saben de la historia del Paraguay? Acá tienen. ¿Solés leer libros? Casi siempre, pero son los libros que nos dan en el colegio para la materia de literatura. Pero por mi cuenta no leo. ¿Alguna vez leíste algún libro de historia que te llamó la atención? No. Llegué a tener libros, pero no leí. ¿Alguna vez leíste algún libro histórico? No. Vos sabés que todavía no empecé a leer nada. Me está interesando algo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es lo que me está atrayendo ahora, pero todavía estoy culminando esto y después recién, ¿verdad? Y en el libro que dice historia, hoy vamos a irnos a uno probablemente de los libros más escandalosos que tuvo el siglo XX. Concretamente se llama El amante de Lady Chatterley. Esta obra en particular es de D.H. Lawrence. Fíjense en primer lugar, fue publicada en 1928, pero en Gran Bretaña se la aceptó recién en 1960, en Estados Unidos en 1959 recién. ¿Por qué? La historia es así. Lady Chatterley está casada con un hombre de la alta clase inglesa. ¿Qué pasa con este hombre? Este hombre va a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué le ocurre ahí? Es herido y queda parapléjico, queda paralítico. Entonces, totalmente imposibilitado en mantener una relación a fondo con la esposa, sobre todo en el plano sexual. ¿Qué hace la esposa? Mantiene una relación entonces con el guardabosques de ellos, el guardabosques que estaba a cargo de los bosques del territorio. ¿Qué significa esto? Que esta relación hace muy impetuosa la vida, a tal punto que hay en el libro imágenes muy explícitas de las relaciones sexuales. Es toda una historia acerca de una mujer entre un esposo parapléjico y un amante que marcó su vida. El amante de Lady Chatterley, para no perderse, les puedo asegurar, es muy buena, de D.H. Lawrence.
Y estamos a días nomás de recordarse la fecha de la independencia patria. Concretamente, visitamos el lugar donde se forjó esa historia, la Casa de la Independencia. Los días 14 y 15 de mayo son días más que importantes para la nación paraguaya. Hace 208 años, un grupo de jóvenes decidió independizar el pueblo del yugo español. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? La decisión vino ya desde las dos batallas, Paraguarí y Tacuarí, y terminadas esas dos batallas continuaban con la misma situación. Los paraguayos seguían siendo marginados, los soldados paraguayos que se destacaron no cobraban ni un peso, seguían teniendo más privilegios los españoles. Entonces ellos, con el valor que tuvieron en esas dos batallas, decidieron que podían contra España. Decidieron reunirse en esta casa para enfrentar a los españoles, que al principio el jefe de las reuniones secretas, que fue Fulgencio Yegro, tenía que ser para fines de mayo de 1811. Entonces la primera estrategia era tomar dos cuarteles muy importantes. Él había viajado hacia el sur del país para tomar un cuartel muy importante en Itapúa, Encarnación, Cabaña, la misma cosa, hacia Cordillera, y juntar un lugar estratégico del regimiento y enfrentar a los españoles. Pero se adelantó la fecha para el 14 y 15 de mayo porque hay documentos que dicen que se había filtrado la conspiración que había en esta casa. También ya la llegada de un emisario portugués, José de Abreu, hace que se adelantara la fecha para el 14 y 15 de mayo. Pero coincidentemente en la noche del 14 de mayo, en los dos cuarteles estaban dos paraguayos de guardia, Mauricio José Troche en el cuartel del Colegio Militar y Juan Bautista Rivarola en el cuartel de artillería. Eso ayudó para que los próceres puedan tomar los dos cuarteles, reunir soldados, liberar a algunos presos políticos y así encarar al gobernador español. Que al principio, la noche del 14 de mayo, fue intimaciones con documentos que el capitán Pedro Juan Caballero le mandaba a Velasco, pero él se negaba rotundamente de entregar esta provincia, de rendirse. Por eso, ante la negativa de esas notas, Juana María de Lara fue la que llegó a la catedral, como era tía de uno de los próceres, Vicente Ignacio Iturbe. Entonces ella se encargó de dar la señal con las campanadas a la iglesia. Cuando hubo la señal, el repique de las campanas a la iglesia catedral, dice que también la ciudadanía, el pueblo salió a las calles con el grito de libertad. Al sonar las campanas de la iglesia catedral, ellos sabían que tenían que tomar las armas, las piezas, y tomaron 6 cañones, rodearon la casa del gobernador Velasco y le hicieron la segunda intimación ya con armas, y ahí el gobernador, la única salida que tenía era la de rendirse. Las reuniones generalmente se hacían en la sala, pero en la noche del 14 de mayo ellos eligieron salir por el callejón histórico, porque el callejón daba al lado de la caballeriza por el cual los esclavos metían los caballos, las herramientas. Entonces, para despistar a los españoles, ellos utilizaron estratégicamente ese callejón, ya que dicen que era el único callejón que les acercaba directamente a la catedral y a los cuarteles. La noche del 14 de mayo decidieron solamente los próceres, los que estaban reunidos aquí, para cumplir la misión que era derrocar al gobernador Velasco. O sea, habla que estaba Pedro Juan Caballero, Iturbe, porque lo otro, que sería la plana mayor, estaban en la otra misión, Yegro encontrándose hacia el sur del país, Cabaña en Cordillera. Esa madrugada, como dije, ante la señal de las campanadas, acudieron no solamente los próceres, sino que, como dije, la ciudadanía misma también acompañó y se pusieron en uno de los cuadros a Vicente Ignacio Iturbe, intimando ya al gobernador, y ahí el gobernador abrió las puertas y se encontró ya totalmente rodeado, sorprendido. Entonces la única salida que tenía era la de rendirse. Tampoco él quería derramamiento de sangre, porque algunos dicen que era un gobernador muy bueno, que le quería mucho a los paraguayos. Y así se concretó la independencia, y la más linda aquí en Sudamérica, que fue en forma pacífica, sin derramamiento de sangre y conquistado por los propios paraguayos.
Y en los libros que están circulando ahora, Matt Kruger tiene pánico a volar. Por eso, cuando se sube a un vuelo que más velozmente cubre Buenos Aires-Berlín, lo hace con una batería de manías y supersticiones y con varios billetes para diferentes asientos en función de las posibilidades de dónde está sentado, si un accidente mayores posibilidades tiene de sobrevivencia. Asiento 7A de Sebastián Fixet, disponible en Literato, le va a apasionar porque además su cuidadoso plan se tuerce cuando recibe una llamada fatal y comprende que su peor pesadilla acaba de comenzar. ¿Y en qué consiste su peor pesadilla? Alguien en Berlín ha secuestrado a su hija que está a punto de dar la luz y le pone una condición para dejarla con vida: estrellar el avión donde va él. La obra está disponible en Literato, Asiento 7A de Sebastián Fixet, disponible, como les digo, en Literato. Y el que vemos en pantalla es una parte de una colección completa que se llama Mundo Guaraní, que trata precisamente de textos míticos del Ombligá guaraní del Guairá, también cantos sagrados y los primeros poemas del Aibú. Para no perderse, esta colección completa está en Servilibro. Y lo que ustedes ven ahora es un libro de esta colección. Y nos quedamos con nuestra productora Magdalena Britos con esta frase que dejó Marimonte en este fin de semana. Paraguay fue la primera república independiente en la región. ¿Por qué exactamente? Lo explicaba justamente Marimonte. Y lo que viene a continuación de la independencia es este trasiego de muchos años donde nos costó mucho y nos cuesta independizarnos realmente de lo que significa la pobreza, la desigualdad y el atraso. Volvemos la próxima semana.